Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. Algo parecido a haber conocido a José Martí. Yo pienso que sí, que más. Y decidí reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Y que nos tomamos nuestra libertad, pero era para criar. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Y más que eso nos propicia la posibilidad. Yo creo que es fácil imaginarte a ti de niña, una rubia bonita, vestida de una bata de guinga bordada, la tuviste. Puede ser, pues. Ya, tú ves. Tú naciste en la periferia de la ciudad, en un lugar llamado El Yabú. El Yabú. ¿Cómo una niña del Yabú pudo llegar a la radio? Bueno, debe suponer que puede contarse como una historia difícil, como un cuento de novela, pero yo no lo veo tan así. Creo que el hogar no favoreció en ninguna medida la cercanía a la radio, pero sí escuchar mucha radio. Y yo creo que ahí estuvo la magia y el encanto de buscar la radio. Es decir, yo recuerdo que iba al baño y ponía dentro del lavamanos el radio. Es decir, el radio receptor, Sí. porque quería oír los programas, no me quería perder los programas de ninguna manera. Y a la hora de dormir, mosquitero, y debajo del mosquitero, la radio. Pero cualquier cosa, o tenías Sí, tu tenía programa. mis espacios preferidos, por supuesto, las historias maravillosas, que era un espacio dedicado sobre todo a niños de 10, 12 años, adolescentes. Tenía mis espacios preferidos, pero escuchaba cualquier cosa. Me gustaba oír la radio, la magia de la radio, el encanto del que hablan tanto los radialistas. Yo creo que eso no se le puede quitar. Eso atrapa, eso crea interrogantes, abre preguntas y uno quiere saber qué ocurre, qué pasa en un estudio de radio. Y entonces, pues, yo creo que ese hogar donde no existía nadie cerca de la radio, pero sí existía el radio, ayudó mucho a que buscara, a que me acercara, a que intentara saber qué pasaba en ese mundo, que luego, pues, me fascinó. ¿Y cómo te acercaste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, lo que sí tenía era actitudes, por ejemplo, de pequeña para el teatro, declamaba, iba a festivales de artistas aficionados, de pioneros. Y así estudié la secundaria aquí, en Santa Clara, porque tenía muy claro eso, que quería salir de la beca del Yabú, que no quería ese mundo. Yo digo que soy una guajira muy arrepentida. Y entonces vine a estudiar y en la secundaria, donde estudiaba, pues algunos de los compañeros de aula pertenecían a un círculo de interés que ya estaba funcionando en la radio, que dirigía Rogelio Castillo. Hice pruebas de actitud, funcionó, me aceptaron y ahí empecé y nunca lo dejé. Para suerte, pienso yo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo creo también. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquier horario es estupendo para hablar con un amigo. La conversación nos acerca a las personas y a sus saberes y nos da la posibilidad de poder demostrarles amistad, cariño, respeto y todas esas cosas. Yo las estoy reverenciando a Misladis Zamora, una persona de los medios, tanto de la radio como de la televisión. Me contaste de la radio. Llegaste a la radio por un círculo de interés y a la televisión porque son medios distintos. Son medios distintos, pero el propio círculo de interés que ya funcionaba en la radio en esa etapa de preuniversitario, porque me mantuve todo ese tiempo de secundaria, preuniversitario, vinculada a un espacio radial que se hacía para ese destinatario. Hola Futuro se llamaba. Y entonces, bueno, cuando estaba en el preuniversitario, ya cerca de grado 12, la televisión local quiso hacer un programa juvenil y, por supuesto, fue en busca de jóvenes a ese círculo que ya funcionaba en la radio. Empecé a hacer espacios juveniles para la televisión y ya se quedó el vínculo. Abrí, digamos, el camino para la tele también. Yo creo que sería muy tonta la pregunta de qué medio prefieres. Por eso no te la voy a hacer. Pero sí me gustaría saber qué te sirve de estos dos medios. O sea, supongo que la radio te complazca por determinadas razones y la televisión por otras razones. Sobre eso me gustaría que me hablara. Yo digo que no prefiero medios, sino programas. Es decir, yo creo que hay programas
para la radio y otros para la televisión. Y llevarlos o vincularlos o intercambiarlos a veces no funciona. Hay programas que se hacen pensando en un medio y eso me resulta cómodo. Entonces yo hago, por ejemplo, en la radio, en El Claro de la Luna, hace 16 años. Y para mí es de las cosas que más disfruto hacer. Pero ese espacio no lo puedo llevar a la televisión. Es un espacio íntimo, de confidencias en muchas oportunidades, y por lo tanto no es un espacio que la gente ante cámara quiera compartir. Y ese espacio es muy para la radio. Pero en la televisión tiene otro tipo de programa, tiene otros tipos de programas que logran una comunicación pues muy directa, mirando a público, mirando a cámara, suponiendo que quien tengo allí es un vecino cercano, es un cubano como yo, es un villaclareño, santaclareño, que pasa y vive lo mismo que yo, y entonces ese programa se parece a la televisión, ¿ves? Yo digo que no tengo medios preferidos, sí espacios, tipos de programas para cada medio. Tendrías que Secarlo un poco, saltear un poco los granos ya cocidos en aceite y eso ayuda a que pueda cuajar mejor. Oiga, esto es de cocina, es del campo. Mira, dice una canción que aquí el que más y el que menos tiene un pariente en el campo y que le va muy bien a quien respira aire de campo, ¿eh? Entonces me acerqué a la coordinadora del programa de granos aquí en la provincia, Odalis, y me dijo, espérate, que yo voy a buscar al hombre indicado para que te visite. El director del instituto, quien además le encanta cocinar. Y yo dije, bueno, pues si esto viene completo, granos, cocina, comida, pues me interesé por la visita de manera especial. Creo como espectador que tú logras con tus entrevistados un nivel de sinceridad que has logrado que personas te revelen cosas frente a la cámara. Recuerdo ahora una señora que habló de un amor de toda una vida. Así mismo. Recuerdo, ante cámara, lo hizo ante cámara. Ante cámara. Era de amores ocultos. Amores ocultos, sí. Y habló una señora mayor, respetable. Una persona conocida en la ciudad. Sí, la conozco, cómo no. Y yo te pregunto, ¿cómo es esa preparación a la hora de tú conversar con alguien que va a tu programa, a cualquier programa tuyo, a cualquier espacio tuyo? Sí me preparo, es decir, no me gusta, y creo que no debe ser una práctica, conversar con alguien ante cámara en un espacio como el que tengo hoy en la televisión, que simula determinada intimidad o confianza, porque nadie invita a la cocina de su casa incluso a cocinar a un quien no desconocido, conoce. claro. Es decir, si tú no lo conoces, no pasa de la sala, del zaguán de la casa. Sin embargo, yo lo llevo hasta la cocina, por lo tanto, debe crearse un clima muy familiar para que eso transcurra de esa manera. Y por lo tanto, sí me preparo. Me preparo, voy hasta la casa de la persona, indago de esa gente, quiero conocer qué pasa con ella y hasta dónde puedo llegar. Muchas veces, en las preguntas, en el cuestionario, en la propia entrevista que intento formular, ¿entiendes? Sí me preparo y me ha servido mucho. Yo creo que la carrera, lo que estudié, me sirvió también. Estudié psicología y digo que no ejercí la psicología en una clínica, en una consulta, pero si algo siempre recomiendo estudiar es la psicología, algunos elementos de la psicología, sobre todo para crear ese clima de empatía, de confianza, de saber escuchar, de querer oírte. Nadie va a contar a quien no quiere oír y por lo tanto esa paciencia, esa gracia de querer escuchar es importante para que la gente logre abrirse y contar de su vida también. Cuando tú fuiste a estudiar psicología a la Universidad Central, tenías claro que querías dedicarte a los medios. Fue exactamente una elección a favor de la profesión que ya estaba clara cuál era. Sí, siempre supe que quería estudiar psicología. Incluso no empecé estudiando psicología porque asuntos de prueba de ingreso, escalafón... mira, eso no capacidad. Lo sabía. Sí, empecé estudiando licenciatura en inglés. Ya. Pero siempre supe que era un trampolín. Yo quería llegar a la psicología y contrario a profesores, a mi familia, que no quería que cambiara, porque ya empecé, ¿por qué tienes que cambiar? Si al final te vas a dedicar a los medios, ¿qué más da que sea inglés o psicología? No, yo quiero estudiar psicología, lo tenía claro desde 11º grado. Y entonces estudié 2 años inglés y después empecé primero psicología. Y estudié psicología y no estaba tan convencida que no me iba a dedicar a la psicología. Estudié y me gustaba lo que estudiaba, lo disfrutaba y las prácticas me encantaban. Solo que al concluir ya en 5º año la plaza de investigaciones sociales en la radio, que la debía ocupar un psicólogo, pues queda abierta, porque el psicólogo de allí de ese momento, que era Luis Cabrera, pues me avisó, pero no estaba tan segura. Es decir, yo creo que fue el azar, el destino, que me puso en la emisora como psicóloga a atender investigaciones sociales. Fíjate.
pero yo mientras estudiaba podía todavía moverse el destino o finalmente la ubicación hasta la clínica, que es bien difícil porque trabajar en la clínica es muy complejo en este país donde hay tantos conflictos y tantos problemas que resolver que nada tienen que ver con la psicología. Venga, Rubén, venga para acá, ¿cómo es? Yo creo que el asunto no es de agruparlos o nombrarlos. El término discapacitado o persona que vive con discapacidad, yo pienso que es el que mejor los describe. Pienso que es justo aclarar que hay una manera de distinguir a las personas con discapacidad. No hay que decirle o nombrarle a su antojo. Claro que no. Queremos que nos miren como una persona, que tenemos una limitación que quizás nos dificulte hacer las cosas, como ves ahora tu casa, que está un poquito incómoda. Para ti, no he pensado en ti para invitarte a cocinar. No se piensa en las personas. Sería de mal gusto de mi parte y no lo haría con una dama a la que admiro, respeto y quiero. Ay, gracias. Preguntarle qué personas invitadas han sido problemáticas para ti, o sea, difícil. Pero sí me atrevo a preguntarte qué personas te han marcado para bien, te han dejado, digamos, un buen sabor, un buen recuerdo. Mira, me han pasado cosas muy ocurrentes, son casi 10 años ya en el programa, y me han pasado cosas muy ocurrentes de personas, por ejemplo, personas mayores que no tienen idea de cómo se hace la televisión, y por más que le puedes explicar y le vuelves a explicar, ellos no saben cuándo están al aire, cuándo están, y ya me están viendo, y cuándo me lo puedo llevar, y lo puedo ver en mi casa. No, señora, ya está dicho, lo que usted estaba diciendo ya se dijo, ya lo oyeron los vecinos, su familia, todo. Van personas a cocinar que ninguna preparación tienen del asunto, son vecinos que me llaman, tengo una receta diferente, quiero decir en pantalla cómo hago las raspas de espagueti, y yo, pues adelante, averiguo quién es, hacemos el trabajo de producción, y la señora va, pero no tiene ninguna información de la televisión, no tiene idea cómo hacerla. Le explico, ensayamos, le vuelvo a explicar, y la señora no entiende de ninguna manera. Hasta que dije, tranquilo, lo vamos a hacer. Son las 12, es en vivo y esto va a salir. Y así mismo fue. Le pregunté y la mujer decía, ¿ya puedo hablar? Pero señora, si está en mi casa, ¿cómo no puede hablar? No tenía manera de explicarle. Recuerdo, por ejemplo, el programa que hicimos con Pestano, el pelotero, el catcher, lo recuerdo porque al productor se le ocurrió, por ejemplo, entregar afiches de Pestano firmados por el propio Pestano a la hora de salida del programa. Y cuando terminó el programa no podíamos salir. Era un pueblo, personas de Manicaragua, esperando entonces por el afiche de Pestano, y el director del canal se molestó incluso, porque dijo, pero ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Él no estaba al tanto de la novedad y la iniciativa del productor, y nadie midió hasta dónde podía llegar aquello, pero nos alegró al final porque dijimos, es que se está viendo, es que la gente está siguiendo el programa, a Pestano también, pero al programa definitivamente lo estaban viendo y estaban pendientes de lo que pasaba. Eso fue bueno, pero he tenido gente muy diferente, porque está Raulito, en el que estaba pensando hace un ratico, síndrome Down. Digo Raulito porque fue un programa, por ejemplo, que fue muy importante para el canal y para mí particularmente, porque hasta ese momento el programa tenía detractores y de alguna manera se estaba enjuiciando la manera de hacer. Y después de ese programa, que fue el gran premio en el Festival Nacional, pues empezaron a ver las cosas de otro modo. Y entonces me marcó mucho esa particularidad o esa participación de Raulito y su familia y la psicóloga también. Pero me he pasado con un niño autista que ha estado y ha cocinado, ha preparado un cóctel en el programa, eso fue hace menos tiempo. Me ha pasado con mucha gente, personas discapacitadas que han ido a preparar también a una opción, porque la cocina siempre digo que es como un pretexto. El programa no es de cocina, no es para cocinar ni para enseñar a cocinar, es un pretexto para conversar. Otra vez en casa es un programa para mí convencional, es decir, simulan la cocina comedor de tu casa, ese espacio íntimo en una casa donde solo se recibe personas muy cercanas, muy allegadas. Tú simulas que son vecinos, Ajá. Tú simulas que vives ahí, que vas a dar una información a través de toda esa simulación, de alguna manera tú actúas. A mí me parecen terribles esos tipos de programas en nuestra televisión, sin embargo el tuyo, yo creo que tiene la magia de tu presencia, o sea, de que eres tú quien lo conduce y lo hace diferente. Gracias, porque eso es un elogio, sí, ¿Sabes, de tu parte. Sabes que en algún momento escribí eso, no es una opinión que no haya pensado. Y lo has expresado, es cierto. Esa espontaneidad, yo creo,
Y me da mucho placer decírtelo a ti, aunque a ti yo sé que por tu modestia puedes sentirte mal con ello. Yo creo que tú eres la imagen más parecida a una cubana, digamos joven, mujer, de la Cuba de este momento. O sea, la televisión yo pienso que adorna, desfigura, manipula mucho la imagen. O sea, muy pocas veces yo encuentro a alguien que se parezca a las personas que a mí me rodean en la televisión diciéndome algo. Y tu imagen es esa imagen, la que tienes ahora. Estas características que a mí me parecen tan positivas son muy distintas al resto de las cosas que yo veo, y casi siempre lo distinto pues trae señalizaciones. En algún momento de la conversación me hablabas que al ganar un premio te dio cierta cobertura porque el programa tenía detractores. Esta posición tuya de sobriedad, de conversar con las palabras con que conversamos los cubanos, ¿te han traído problemas? ¿Te han traído satisfacciones? O sea, ¿cómo ha sido esa manera tú de irrumpir en la televisión de una manera tan diferente al resto de muchas otras imágenes televisivas? Yo le digo siempre a los alumnos cuando comparto con ellos las clases, cuando me corresponde cursos a estudiantes de periodismo, de locución, siempre digo, tienen que buscar el espacio que se parezca a ustedes. Y yo creo que lo que me ocurrió con otra vez en casa, es que yo logré ubicarme en un espacio como yo quería, que se pareciera a mí. Y tal vez, ya decías, la actuación está en creer que esa es mi casa. Lo demás todo es verdad. Es verdad que me emociono con muchísimos temas, me emociono porque tengo una carga con puntos muy claves en la vida que me ponen débil, vamos a decir. Es verdad. ¿Eres capaz de decir que no te gusta el picadillo de soya? Sí, también. Porque no has probado el mío. Es decir, yo soy todo lo sincera que me permite el medio. Y no lo estoy inventando, me siento a escribir, yo soy la guionista del programa, entonces me siento, eso también es una fortaleza, por supuesto, por supuesto. Y entonces me siento a escribir y busco eso, preguntar como pregunta el que no sabe. Siempre he tenido, es decir, por eso decía, al principio tuve detractores y uno de los puntos que me señalaban eran eso. Pero ¿por qué tú preguntas como que no sabes? Pareces una ignorante. Llegaron a decirme gente muy inteligente. Y yo decía, es que si yo sé, ¿para qué te invito? Si yo tengo la información, si yo tengo el dominio del tema, ¿para qué necesito un invitado? Entonces es un programa informativo y yo doy del frente a la cámara y digo lo que pienso del tema o doy la información del asunto. Es decir, el invitado sí es muy importante y yo quiero que luzca protagonista, que se vea él protagonista en el espacio al que yo lo invité. Y entonces, y me siento mal cuando eso no ocurre, cuando el hombre se queda apagado, o la mujer, ¿no? Y el invitado no logra lucir como yo quisiera, me hace sentir mal. Porque a mí me interesa mucho que se vea él en primer plano, que sea él la persona más importante del programa. También ocurría, por ejemplo, que al comienzo yo no saludaba como tradicionalmente ocurre en casi todos los programas. Buenas noches, buenas tardes. Yo empezaba a hablar y rompía así, hablando en la ventana con el vecino Tony, cocinando, y luego miraba a cámara para el encuentro con el vecino. Eso era parte del vocabulario, o es parte del vocabulario del programa. Al televidente, pues no le digo televidente, le digo vecino. Tengo un vecino imaginario que es el coordinador que existe y se llama Tony, pero eso no es un programa, es una visita, y eso también en algún momento pudo molestar. Televidentes que llamaban, pero me parece mal, eso es una falta de respeto. ¿Cómo presentas sin saludar, sin darme las buenas tardes? ¿Por qué? Ese es un modo hasta que las personas se acostumbren. ¿Y por qué el juego de cámaras con el vecino que está detrás? ¿Y por qué? Es decir, no es que estuviera inventando una televisión, mentira. Es que estaba haciendo o utilizando códigos de la televisión que no eran o no se estaban empleando en ese momento. Y eso siempre pues choca un poco. Y sí, tuve amenazas pero si esto no funciona y si esto no resulta. Y por eso digo que el premio fue bueno para tranquilizar a los inquietos. Es decir, ella se pone un poco nerviosa con la visita y no sabe qué preparar y qué hacer para la visita, pero ha sido ella quien se le ocurrió la idea de que ustedes llegaran a casa, invitarlos y conversar un poco de todo. ¿Y Andy? ¿Andy no viene? Andy sí, el padre lo trae ahorita. Qué bueno que Andy pueda venir. Exactamente, en un ratico llega Andy porque ya nos pusimos de acuerdo para que el padre lo trajera también y compartiera con nosotros hoy en casa. Andy, que para ustedes es un niño muy cercano, ¿eh? Sí, Andy es un niño que queremos mucho, es un niño muy cariñoso y le costaba un poco de trabajo comunicarse con otras personas, pero ya ha logrado realizar varias actividades de su vida diaria. Yo creo que es un rasgo de ellos, ¿no? Sí. Ahora, ¿se hace singular Andy en el grupo de niños autistas? Sí, Andy se hace singular porque... Yo, con lástima, con pena y sobre todo con mucha preocupación veo
que el cubano se está vulgarizando mucho, tanto en imagen como en comportamiento. Y yo pienso, y esto me tendrás que perdonar el mal gusto de decírtelo, creo que la televisión tiene responsabilidad en todo esto. Mira, yo creo que todo parte del artista. En la televisión trabajamos artistas. Le puede ocurrir lo mismo al pintor y al propio poeta. Es decir, la gente no está leyendo mi obra porque prefiere, la gente no está yendo a mi exposición porque prefiere, y sin embargo yo me mantengo y yo quiero que se reconozca lo que estoy haciendo desde esta postura, y no voy a cambiar y no voy a girar mi obra porque el público no responda. Es decir, yo creo que siempre hay públicos para todo. No creo en el público medio ni en el gusto medio, no lo creo. Yo veo al público segmentado, veo al público dividido y parecido a grupos. Y por lo tanto yo estoy pensando en un grupo de personas. Yo tengo definido quién es mi público. Yo sé que me deben ver personas mayores de 30 años, sobre todo mujeres entre 40 y 60, 70 años. Y pienso en ellas cuando voy a hablar. Sobre todo, si me ven otros, si me ve el joven de 25 y le parece bien, yo encantada. Pero tengo claro cuál es mi público. Y creo que los programas tienen que saber a qué público se quieren dirigir y con qué vocabulario, con qué términos, con qué imagen, con qué visualidad tienen que construirse para eso. Ahora todo el mundo quiere andar con cámaras rápidas y todo muy violento, y entonces pienso, y los abuelos que no saben leer esos códigos en la televisión no pueden entender, no les puede parecer, les puede dar mareo todo eso. Es decir, yo creo que tiene que haber programas para todo tipo de público, y no confío ni creo que exista un público medio ni un gusto medio. Me parece falso, me parece un acomodamiento, me parece muy fácil imitar un patrón o un programa establecido que ya probó teleaudiencia incluso en otra latitud, en otro continente, para saber entonces si funciona en mi país o no. No creo en eso. Le dices a tus alumnos Sí. que uno tiene que buscar el programa a su medida. Sí, eso lo y digo encontraste el de televisión. Sí. El de la radio, ¿lo presentaste tú como un proyecto o Sí. es que coincidió con tus intereses? ¿Cómo sube el programa? Recién graduada. Molote dijo, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con la psicología, con lo que terminaste de hacer? Y se nos ocurre ese tipo de programa a partir de una experiencia que ya existía en Rebelde, con estaciones, pero ya muy puntual, con la carta, con una situación específica de la vida, con un... ¿Buscas un tema y lo estudias? No estudias nada. No estudio el tema, no. Dices no el tema y... Por eso digo, no soy psicóloga en el programa. Yo opino al final del programa porque me he dado cuenta que cuando opino antes, a veces eso que crea tendencias en el programa. Y al final digo que es mi criterio, no es una opinión especializada, es mi opinión como una amiga, como una amiga del Claro de la Luna. Pero no me preparo en los temas. La carta llega, sí la leemos, compartimos, organizamos el plan temático del mes a partir de las misivas que recibimos, pero no hay una preparación. A veces el director busca información, si es un tema muy específico, busca información para tener elementos, ¿no? Pero no pienso que sea una preparación de corte psicológica en función del tema. No. El entrenamiento es diferente. Exacto. La provincia te da eso. El cuje que hace falta para la profesión. Bueno, estoy utilizando palabras tuyas también, ¿no? Sí. Qué suerte, vecino, que Fulgueira sea periodista de provincia. Qué suerte que sea villaclareño, que sea sagüero, que Fulgueira haya sido operario telefónico, que también haya sido corresponsal voluntario, que haya trabajado como corresponsal en periódicos como Trabajadores y Granma, que haya sido corresponsal de guerra en Angola, y que hoy sea presidente de la UPEC. Qué suerte, digo yo, que ha transitado por todos esos ambientes tan criollos como él va a describir y de mayor rango. Mislady, tú quieras o no eres un referente visual de la ciudad. O sea, en cualquier lugar que un santaclareño te vea, va a tener la referencia de Santa Clara y también del sonido de Santa Clara. Hay muchísima gente que reconoce a través de tu voz, de tantos años en la radio, un sonido santaclareño. ¿Cómo tú visualizas la ciudad de Santa Clara? ¿Qué es Santa Clara para ti? Mira, Santa Clara es una casa grande, definitivamente. Como ese espacio pequeño del set televisivo es mi cocina y es pequeña y la gente dice, ay, pero si es chiquita, yo pensé que era muy grande. Como mismo ese rincón es mi cocina y yo puedo apagar las luces y sé dónde está todo en esa cocina. Santa Clara, yo la siento como una casa muy grande. Yo me siento muy cómoda por Santa Clara, caminando por Santa Clara. Me siento que es un espacio muy cercano, muy conocido. A veces digo, si me fuera a otro lugar, yo extrañaría eso. Yo voy por una cuadra y digo, yo puedo gritar aquí el nombre de mucha gente conocida.
y no soy buena recordando nombres, pero es mi camino y voy saludando gente y conozco mucha gente en ese trayecto, en el tránsito, y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad, me parece muy parecida a lo que quiero hacer yo. Es un espacio muy seguro para mí. Yo me alegro que sea seguro, que sea placentero. Ojalá sea así, porque sería lamentable que este mismo comentario cambiara, porque las situaciones cambiaran también. Me asusta cuando pienso que no pueda ser así. Bueno, vamos a tratar de que sigan siendo tan placenteros los recuerdos de esta ciudad. Oye, yo te agradezco muchísimo esta conversación y te la agradezco más que nada porque creo en tu talento, creo en tu capacidad para lo que haces, en tu profesión, que yo creo que de algún modo la has dignificado. Pero más que todo eso, creo en tu humildad. O sea, a mí la humildad sincera yo la respeto mucho, sobre todo la humildad de las personas de los medios que se convierten en personas populares, en personas de alguna manera, pues, no sé, favorecidas por los demás, por el cariño de los demás, porque son imágenes conocidas. Eso es verdad. Y entonces tu humildad yo creo que dice mucho de ti y mucho del respeto que tú le tienes a tu profesión. Ha sido de verdad para mí un gusto y ojalá muchos más años sigamos viéndote y escuchándote. Yo contenta, muy agradecida. Las gracias las tengo que dar yo, porque si se hace No una las tienes que selección, dar. mira, yo tengo que decir, si se hace una selección, si hacen una selección de gente que aporta a la cultura, si quieren hacer el mapa de la ciudad a partir de personas que van a construir definitivamente la historia cultural de la ciudad, creo que estoy muy chiquita al lado de gente muy importante en la ciudad. Que hayan pensado en mí, pues tengo que decir que me pone muy contenta y me compromete muchísimo a seguir haciendo desde mi posición humilde, como tú dices, lo que se puede. De cualquier manera es un regalo que tú hayas estado sentada. Gracias, muchísimas gracias. Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Será algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí. Reescribir todos los textos que yo había. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Que nos tomamos nuestra libertad. Pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran. Es decir, Sí.